El Partido Acción Nacional, el PAN, quedó en evidencia a nivel nacional. En el Senado ni espionaje ni montaje. Los micrófonos se colocaron desde hace 9 años. En tal sentido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que esos micrófonos se colocaron desde los tiempos de Beltrones y González Morfín. En otro asunto, esto es justicia y bienestar, dijo Andrés Manuel López Obrador, quien celebró la inclusión de sus programas sociales en la Constitución. El Partido Acción Nacional votó en contra y López Obrador los criticó severamente. También se informa que investigan al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco. Muñoz Ledo truena contra la bancada de Morena. No les pasaré una más, hipócritas, es lo que dijo el propio Porfirio Muñoz. Quédate a conocer todos los pormenores. Hola, ¿qué tal? Te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en México, que le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y que puedas compartir el video si es que te gustó la información y darle obviamente like. Esto es lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas en México. El Partido Acción Nacional quedó en ridículo. En el Senado ni espionaje ni montaje. Los micrófonos se colocaron desde hace 9 años. El senador Ricardo Monreal dijo que esperarán al dictamen de la Fiscalía General de la República. Y bueno, aquí vemos a los senadores panistas en el momento en que mostraban el micrófono y que decían que los estaban espiando. En el Senado no hubo ni presunto espionaje ni montaje burdo, ya que los micrófonos encontrados en la sala de juntas del grupo parlamentario del PAN fueron colocados desde hace 9 años, aunque desde entonces nunca estuvieron conectados. De acuerdo con Roberto Patiño, empleado de la empresa encargada de colocar los artefactos, Grupo Indy, responsable de la construcción de la sede del Senado, fue la encargada del proyecto de colocar los micrófonos. Patiño, en un video difundido en las redes sociales de la bancada de Morena, revela que su empresa fue la encargada de instalar los equipos de audio hace 9 años. Vi los micrófonos en la televisión y los reconocí porque son los que instalaron mis compañeros en 2010 o en 2011, inclusive porque alguna vez hubo una queja por esos micrófonos que son de plafón que nunca estuvieron conectados, refiere. Señala que de hecho pueden existir algunos micrófonos más en algunas de las salas de la sede de la Cámara Alta. Es un micrófono pequeño de plafón alámbrico de alrededor de 2 centímetros de diámetro. La idea era grabar las reuniones, pero en realidad nunca se conectaron. En este marco, el coordinador de la bancada mayoritaria de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, en su cuenta de Twitter, publicó: con la nueva información que tengo en este momento, no hubo montaje, pero esperaremos las conclusiones de la Fiscalía General de la República, cuya investigación continúa. En la cuenta oficial de Twitter, la bancada del PAN que dirige Mauricio Curi reaccionó: nos parece inaceptable que Morena niegue lo evidente. Siempre supo que había micrófonos. Pese a ello, nos imputó un presunto montaje. La FGR debe llegar hasta sus últimas consecuencias. Este tema implica preservar la libertad y el Estado de Derecho. La pugna entre las bancadas de Morena y el PAN por el presunto espionaje ha sumido al Senado en una parálisis legislativa que mantiene en la congeladora dictámenes como el de outsourcing, la cannabis, el asunto de la marihuana y temas como la reforma al Poder Judicial. Los miembros de la Junta de Coordinación Política que preside el morenista Ricardo Monreal pactaron ayer esperar el informe final de las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República sobre el presunto espionaje. En tanto, la sesión del Pleno de ayer, programada para legislar exclusivamente sobre temas de equidad de género, no fue llevada a cabo. Ante ello, los coordinadores parlamentarios acordaron además que volverán a sesionar mañana jueves. Y en este mismo tenor, en este mismo asunto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues dio a conocer lo siguiente: micrófonos en el Senado desde tiempos de Beltrones y González Morfín. Esos micrófonos los instalaron hace como 10 años
y ahora acusan que fue el presidente. ¿Yo qué voy a estar haciendo eso?, indicó el mandatario durante la conferencia de prensa mañanera. López Obrador señaló que los micrófonos hallados la semana pasada en el Senado fueron colocados cuando era presidente de ese órgano legislativo el priista Manlio Fabio Beltrones, y fueron contratados por el entonces senador del Partido Acción Nacional, José González Morfín. Saben que me interesó el tema porque tengo que andar ahí pendiente a las vivas, y parece, se los voy a dejar de tarea, que esos micrófonos los instalaron hace como 10 años, cuando se inauguró el edificio del Senado. Era presidente en el Senado Manlio Fabio Beltrones, y el segundo, que fue el que hizo la contratación, era del PAN, un senador Gómez González Morfín. Desde entonces, pero además está en actas, y de repente que aparece el micrófono, acusan que fue el presidente. ¿Yo qué voy a estar haciendo eso? Como dicen en mi pueblo, decía un amigo: oye Chuy, estábamos recorriendo y trabajando como siempre, y le decía, vamos al cine, y él respondía, ¿a qué horas?, comentó. Así que esta fue la postura que fijó el mandatario mexicano López Obrador. Y en otro orden de ideas, pues el mismo López Obrador evidenció al Partido Acción Nacional de haber votado en contra de todos los programas sociales que lo único que pretenden es ayudar a los mexicanos y mexicanas de escasos recursos en el país. Votaron en contra, y dijo López Obrador: con esto queda de manifiesto quiénes son los que se oponen al avance de la Cuarta Transformación. El Partido Acción Nacional no dio ningún argumento, simplemente votó en contra, y López Obrador dio a conocer esto. Esto es justicia y bienestar. Andrés Manuel López Obrador celebra inclusión de programas sociales en la Constitución. La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la iniciativa enviada en noviembre del año pasado por el mandatario. López Obrador celebró la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la iniciativa de reforma para que los programas sociales impulsados por su Cuarta Transformación sean elevados a rango constitucional. Les agradezco mucho a los diputados porque esto es justicia, esto es bienestar, esto es apoyo al pueblo y sobre todo a la gente humilde, a los más vulnerables. López Obrador se mostró confiado en que el proyecto también recibirá el voto de la mayoría calificada del Senado de la República. Al ser una reforma constitucional, la iniciativa deberá ser aprobada después por la mayoría de los congresos estatales, es decir, 16+1. López Obrador destacó que el tercer transitorio del proyecto establece que el monto del presupuesto destinado para las pensiones para los adultos mayores y las niñas y niños con discapacidad, las becas para que los jóvenes de familia de escasos recursos continúen sus estudios, así como lo invertido en la atención médica para personas que no tienen seguridad social, no pueda ahora, a partir de esta iniciativa, reducirse. Esto es totalmente heterodoxo en cuestión de práctica parlamentaria, pero así se asegura que no quede la iniciativa en un simple enunciado, sino que se convierta en un derecho. Sobre los recursos, el mandatario mexicano estimó que estos programas sociales requerirán una inversión de entre 400,000 millones y 500,000 millones de pesos. Así que resulta interesante porque la reforma fue aprobada en lo general y lo particular con 335 votos a favor, 54 en contra y 4 abstenciones. Estos votos en contra fueron los del Partido Acción Nacional. Y bueno, en otro tema que resulta interesante, esta columna que pues da a conocer Salvador García Soto de Serpientes y Escaleras a través del Universal, dice lo siguiente: investigan al círculo cercano de Cuauhtémoc Blanco. Al menos 5 personajes del círculo más cercano del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, están siendo investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que detectó movimientos de dinero inusuales en sus cuentas bancarias, y a partir de un seguimiento detallado de transferencias, depósitos y pagos a empresas fantasma, ha integrado expedientes por delitos de lavado de dinero y desvío de recursos contra varios de los colaboradores de mayor confianza del mandatario postulado por la alianza PES Morena. Las investigaciones de la UIF, que registran movimientos financieros desde 2015, cuando Cuauhtémoc Blanco era alcalde de Cuernavaca y varios de sus hombres cercanos hoy en el gobierno del estado ya trabajaban con él. Mencionan a varios colaboradores, pero el expediente, que ya está terminado y que incluso ya fue entregado a la Fiscalía General de la República, es el que se refiere a José Manuel Sanz Rivera,
actual jefe de la oficina de la gubernatura de Morelos y quien fuera secretario técnico del Ayuntamiento de Cuernavaca de 2015 a 2018. Bueno, está interesante esta información. Dice que José Manuel Sanz ha sido el colaborador más influyente y cercano en la carrera política de Cuauhtémoc Blanco. Se volvió una figura polémica por su ascendencia española y porque pasó de ser manager del ex astro de fútbol mexicano para convertirse en el cerebro político que lo condujo primero a la candidatura del PES a la alcaldía de Cuernavaca y luego a la nominación a la gubernatura junto con Morena después de una negociación con Julio Scherer, el actual consejero jurídico de la Presidencia de la República y quien fue el artífice de que el presidente López Obrador aceptara la alianza con el PS en Morelos y la postulación de Blanco. Bueno, hasta ahí te dejo esta información, está muy interesante porque te quiero dar a conocer también que Porfirio Muñoz Ledo truena contra bancada de Morena. No les pasaré una más, hipócritas. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, dice el diputado, pero algunos de sus lambiscones niegan la palabra hasta su propio jefe. Sentencia. El diputado Porfirio Muñoz Ledo acusó de hipocresía en la bancada de su partido Morena, pues le ofreció respaldar su reserva a la reforma al artículo 4 de la Constitución, pero solo 3 de su grupo parlamentario lo apoyaron. Es infame que en esta Cámara solo se aprueben las reformas constitucionales que envía el Ejecutivo y no las que presentamos los diputados al Congreso de la Unión. El presidente López Obrador ha dicho que respeta al Congreso, pero algunos de sus émulos y de sus lambiscones niegan la palabra hasta a su propio jefe. Dijo al recordar que como presidente de la permanente en enero se rechazó que tomara la palabra. Me voy, que quede aquí y no les dejaré pasar una más. Hipócritas, dijo a los legisladores de la Cuarta Transformación al abandonar el salón de plenos bajo la porra de la oposición. Porfirio, Porfirio. El morenista, quien ha criticado la política migratoria del gobierno federal, acusó que hay cosas misteriosas, alguien diría que fantasmas. Se tomó la votación de mi reserva y resulta que tuvo enorme mayoría en contra. He hablado con todos mis compañeros que dicen que votarán a favor, dijo. De inmediato se rió el diputado Ignacio Campos Equigua, quien apareció en la pantalla detrás de Muñoz Ledo, aunque al final de la protesta aplaudió esta. Agregó el morenista, particularmente los de mi partido, tengo entendido que solo 3 votaron a favor. No es que me oponga a una dictadura silenciosa, sino que me parece que la hipocresía y el doble lenguaje no caben en la Cuarta Transformación, advirtió Muñoz Ledo, a quien homenajea su bancada, pero tiene la congeladora al no aceptar sus propuestas. La de hoy consistía en incluir una frase para garantizar que la prioridad del Estado sería hacerse de recursos a fin de lograr progresivamente el estado de bienestar. Diputados de la oposición votaron por discutir la reserva, pero la mayoría de la Cuarta Transformación dio un aplastante no. Así las cosas en México y en la llamada Cuarta Transformación en el partido político Morena de López Obrador. Te invito a que te suscribas, a que le des en la campana para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y que nos puedas ayudar a compartir el video si es que te gustó.